Vamos a hablar con Juan Facundo Muchiachia, que es fundador y director del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, presidente del Desarrollo Ciudadano, la ONG, Sí. y autor justamente del libro que hacíamos referencia, Todo lo que hay bajo el cielo, globalización con características chinas. Así que, ¿cómo te va, Juan Facundo? Aquí Hugo y Larry. ¿Cómo están? Mucho gusto. Gracias por invitarme a hablar con ustedes un rato. La verdad que muy bien, por suerte, contentos. Muy bien. Facundo, nos conocemos hace mucho y te pregunto porque para mí fue una serendipia, una novedad positiva, así se llama la serendipia, un descubrimiento positivo, que hayas escrito un libro sobre China. ¿Cómo se te ocurrió y de qué trata el libro? Y este libro es un proceso de 10 años. Ajá. Llevó 10 años construirlo y después hubo dos cuestiones importantes. Una es cómo nosotros podemos relacionarnos con los chinos. Ujú. Una civilización milenaria que, en cierto punto, nosotros siempre hablamos de ellos, pero nunca nos ponemos a pensar cómo nos ven ellos y cómo construyen esa relación. Ajá. ¿Y cómo nos ven? Y primero nos ven en un sentido que tiene que ver con respecto a un diálogo intercultural. Lo más Ajá. importante es el diálogo intercultural. El Sí. comercio es cultura. Ujú. Y a partir de esa discusión, digamos, se empieza a construir, digamos, diferentes herramientas que están por fuera de las formales que son acuerdos de libre comercio, organismos internacionales, sino otro tipo de foros que primero empieza con los contactos, digamos, culturales y de comercio para después desarrollarse en una estrategia política de vinculación. Vos estuviste allí hace muy poco y ¿qué podrías, digamos, qué es lo que más te sorprendió sabiendo la mirada que tenés vos de alguna manera política y económica? ¿Qué es lo que te sorprendió o qué es lo que te llamó la atención de la organización social y comercial y política china? Porque para nosotros un poco para el común de la gente es un cuco. China es comunista y China tiene una economía capitalista, pero tiene una economía capitalista con una fuerte presencia o determinación del Estado. Todos esos elementos puestos sobre la mesa son de alguna manera poco comprensibles para Occidente. ¿Qué encontraste en eso? ¿Qué vasos comunicantes tenemos? Primero me parece importante comprender dos cosas. Uno, que China es comunista, pero es y socialista con características chinas, y que viene de un proceso, digamos, donde la cultura y los procesos políticos están en una dinámica. Uh -huh. Digo, tanto el taoísmo, el confucianismo, el budismo, están en los esquemas políticos en cierto punto de cómo comprender algunas cuestiones. Uh -huh. A mí me parece interesante dos cosas cuando estuve ahí. Uno, me llamó, o sea, a diferencia del sistema capitalista que vivimos nosotros, el sistema socialista con características chinas sacó 800 millones de personas de la indigencia Uh -huh. y todos comen todos los días y tienen ropa y casa. Sí. Eso es un hecho irrebatible, no es una cuestión subjetiva o una cuestión que uno, digamos, quisiera que sea de esa manera. Existe y está. Y yo, por lo que pude ver, lo que fui aprendiendo los últimos años en contacto con ellos, es algo que es un objetivo que tienen, digamos. A veces nosotros los occidentales pensamos el comunismo como el comunismo soviético, el comunismo de Europa del Este, duro, gris. Sí. eh, y yo creo que hay objetivos que tienen que ver con el rejuvenecimiento de la nación china, que utilizan diferentes instrumentos para llegar a esos objetivos. Que el objetivo fundamental en la planificación y la centralización, digamos, democrática que ellos proponen es salir del atraso y salir de la pobreza. Y para Y, eso construir independencia económica, independencia tecnológica. Y eso tiene que ver con una construcción de un sistema que pueda satisfacer las necesidades de su población, tener cierta independencia de los poderes, y una de las grandes diferencias, a diferencia de nuestros países, es que la economía no la manejan los plutócratas o las multinacionales, la Eh, maneja el Estado en beneficio de la nación. Facundo, Y eso, me gustaría, ¿cómo te va? Hugo Gulman habla. Che, me Hugo, ¿cómo gustaría, estás? Bien. bien, bien, me gustaría hacerte una consulta. Yo sé que es imposible hacer una comparación entre China y Argentina, ¿no? Eh, pero sí me gustaría preguntarte, ¿qué cosas, conociendo vos China
y conociendo tan bien Argentina. ¿Qué cosas podrían ser imitables por nosotros respecto de ellos? ¿Qué crees que sería posible decir, sigamos por tal camino? Obviamente la potencia compradora no la tenemos ni la vamos a tener nunca, la capacidad de consumo, qué sé yo, pero ¿qué cosas pensás que podría llegar a ver? Que podríamos decir, che, esto no sería tan difícil que lo hiciéramos. Yo creo que hay algo que nos no lleva a estar, digamos, a cierta mirada con China, que es primero una mirada anticolonial o antineocolonial, si querés. No hay que olvidarse que la Argentina tiene ocupado parte de su territorio y monitoreado gran parte de su territorio y que ellos han pasado lo mismo y que han hecho un proceso de descolonización a fines del siglo XX que podríamos empezar a mirar como posibilidad, digo, ¿no? Ujú. Y después, con respecto a qué podríamos imitar, yo creo que la planificación flexible, no la improvisación. La planificación flexible tiene que ver con, bueno, los planes quinquenales no son planes rígidos o teorías rígidas que la eligen 5 burócratas en un ministerio, sino Ujú. son planes que tienen ida y vuelta y consultas y reconsultas con respecto tanto a la ciudadanía como con los cuadros del partido y que se van ajustando para llegar al objetivo. Creo Hablas de que participación ciudadana, ¿eso es palpable, visible? ¿Lo viste? ¿Cómo es la toma de decisiones y la participación de la ciudadanía? yo creo que hay participación de la ciudadanía, vi que hay algún tipo de participación, obviamente planificada, organizada, digamos, con respecto a los temas que son trascendentales para la sociedad china, me parece. Digo, Sí, hay consultas en ese sentido y creo que hay instrumentos que se fueron desarrollando para eso que podríamos imitar. sí. Y a la vez también me parece importante imitar, rescatar y construir y valorizar nuestra cultura. La Argentina tiene un país riquísimo en la vastedad de pueblos y cultura que tiene y siempre ha Sí. sido faro en la región de la construcción política, social o regional. Ujú. Creo que eso hay que volver a revalorizarlo y también, sin miedo a decirlo, revalorizar el rol del Estado en términos de ordenador social y económico. Ujú. Digo, Facundo, yo te esta conozco lógica. hace mucho tiempo y te voy a hacer una comparación, a lo mejor odiosa para muchos, pero positiva para otros tantos. ¿Hay alguna posibilidad de ver cierta similitud en el primer y segundo peronismo, los planes quinquenales y la forma de abordar la producción que tiene hoy China? ¿Hay algo de similitud en eso, en la estructura? Sí, claramente hay una similitud que tiene que ver con una concepción doctrinaria. Ah, ahí está. Una similitud de pensar un Estado Interesante. centralizado, un gobierno centralizado, un Estado descentralizado, Ujú. donde pensar un esquema donde el plan sea con una visión estratégica y un horizonte futuro educativo y de salud, y que los recursos de la nación no se vayan solamente hacia afuera, sino se construya para el beneficio de las ciudadanías y construir ese esquema, digamos, de país que permita avanzar sobre eso. El plan trienal también del 73 se puede tomar, o sea, el peronismo ha olvidado o ha subsumido su memoria histórica con respecto a los planes quinquenales y la planificación Ujú. de un Estado descentralizado y un gobierno centralizado. Facundo, para cerrar, las tres personas que presentan el libro saben y saben mucho. Gustavo Ungué, junto con Néstor Restivo, bueno, tienen esa revista preciosa, Dandai. Julio Cebares es un periodista histórico de temas económicos, nos conocemos hace, no sé, la cantidad de decenas de años, también con muchos libros escritos. Así que bueno, eso de alguna manera garantiza que si ellos estuvieron leyendo el libro seguramente debe ser bueno. Contanos de la presentación, cuándo es, dónde Bueno, ¿sí? la presentación es el viernes 7 de noviembre a las 19 horas en la Biblioteca Nacional, en la Bien. sala Augusto Cortázar, a las 19 horas. Es un evento que dura hasta las 20, 20 y cuarto Ujú. por el tema de la sala. Están invitados todos los que quieran venir. Julio Cebares fue director mío de mi tesis de maestría y fue uno de los mentores. Y Mira, Gustavo ujú, N.G. ha escrito el epílogo del libro.
Sí, y también es un amigo y un referente como Néstor Restivo. claro. Yo la verdad que cuando pude viajar a China, ellos me han facilitado tener vínculos y conocer un poco más la mentalidad china y la praxis china en ese sentido. La Sí. verdad que yo estoy muy contento con respecto a esta presentación. Bueno, Larry me conoce hace muchísimos años. Ujú, ujú. Lo que estoy intentando es acercar un poco las miradas de un pensamiento situado y las miradas que tienen por ahí la filosofía china, cómo relacionarse con los demás y ver qué podemos hacer nosotros desde el interés nacional y regional. Con Bien. nuestra propia impronta. Te Muchas agra- gracias, Facundo, por esta comunicación con Radio Rebelde, con Quédate con el Vuelto. Y bueno, si podemos, vamos a estar el viernes. Lo veo difícil porque tenemos actividades periodísticas que cumplir, profesionales, pero seguramente en algún momento te invitemos aquí al piso para que nos cuentes con más detalles y en profundidad tu mirada sobre algo que para nosotros es una especie de incógnita que estamos tratando Pero- de descular, ¿no? Y que sin embargo es un tema que abordamos siempre. Sí, Larry. sí, bueno, Permanentemente es abordamos recurrente el China. tema Sí, sin sí, ninguna sí, sí, duda. totalmente. China es esa gran cosa que como vos dijiste, sacó 800 millones de tipos de la indigencia y ya con eso para nosotros es un faro enorme y con una mentalidad que a nosotros nos parece distante, pero que nosotros podemos Sí. desarrollar. Tenemos historia para hacerlo y tenemos nuestra propia Y- impronta cultural como para poner, digamos, en esa olla que nos conduzca a una liberación, ¿no? Sí, y Al no se ocupa anticolonialismo. tanto de invadir países. también, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Facundo. Seguimos en contacto, ¿sí? Hasta luego. Un Que abrazo. tengan buen día. Gracias. Era Facundo Musacchia, que es el autor del libro Todo lo que hay bajo el cielo, globalización con características chinas. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano la mañana aquella que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá, de aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar.